¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un capítulo más de su podcast Todo Relativo. En esta ocasión tenemos a un amigo mío, Miguel. Mucho gusto. Bueno, esta sección ya la teníamos un poco olvidada, lo que viene siendo un año, poquito más de un año. Entonces, hace... ¿qué será? Como 6 meses, poquito 6 más meses. que nos conocemos, que empezamos a hablar. platicar. Sí. Y coincidimos en un tema. Bueno, yo en lo particular soy fan de todo eso, pero él sí va un poco más adentrado entonces, lo que viene siendo la astronomía. Yo yo lo que sé pues es algo muy, muy pequeño, pero en comparación de él, pues sí, de hecho incluso piensa estudiar, ¿no? Algo relacionado. He tomado varios cursos encaminados a la carrera de astronomía. Ajá, ok. Bueno, antes de empezar con todo esto, yo le llamaría a véndete a ti mismo. Cuéntanos algo de ti y cómo fue que te llamó la atención esto de la astronomía, que dijiste, esto es, o sea, por esto es que me llamó la atención y me voy a enfocar a... Bueno, es que desde muy pequeño yo siempre fui muy curioso. Yo en las cosas del día a día yo me preguntaba por qué de las cosas. Pero jamás logré, ¿cómo se dice? Acercarme a las personas indicadas para resolver mis dudas. Ok. Entonces empecé a investigar por mi propia cuenta. Me fui empezando a dar cuenta de muchas cosas. Que decía, wow, esto es interesante saber cómo funcionan las cosas. Poco a poco me fui interesando un poquito por la astronomía, porque yo me preguntaba por la luna. Todas las noches yo veía la luna. El conejo, ¿verdad? El conejo, yo preguntaba, oye, ¿qué está allá arriba? Me dice, es la luna, y lo que está dentro es el conejo. Uh-huh. Y pues yo, con la mente de un niño, pues yo pensaba, ¿de verdad mandaron a un conejo tan grande? Bueno, ¿por qué el conejo está allá? Y pues yo preguntaba y pues no me daban más respuestas. Encontré yo en un libro donde explicaban que era un satélite natural. Uh-huh. Y yo tenía entendido que los satélites eran lo que nos daba la televisión, porque eso me decían a mí. Ok, sí. Y yo decía, como una analogía, ¿no? Se podría decir. Sí, de un satélite natural a un artificial. Ajá. Y yo decía, ¿y cómo es uno natural? Okay. Entonces, pues investigando me di cuenta de que era un pedazo de una roca flotando en el espacio. Y fue cuando dije, cabrón, pues ¿cómo va a haber rocas en el espacio? Sí, se supone que es espacio, o sea... Si me decían arriba no hay nada, está el cielo. Ajá. ¿Cómo puede haber algo más allá del cielo? Que se supone que es... Pero por ejemplo en las noches, bueno, en el día voy de acuerdo porque pues no ves más allá más que el sol. Sí. Pero en las noches va el contraste de, el del día, la noche, lo claro, lo oscuro, y empiezas a ver las estrellas, empiezas a ver la luna y dices, o sea, ¿qué es eso? ¿A dónde se fue esa capa azul? Ese cielo azul. Ajá. Entonces, de ahí fue que... Pues decían, es que son las estrellas lo que se ve arriba, pero yo no estaba satisfecho, yo quería saber qué era una estrella, por qué brillaba. Fue cuando poco a poco me fui encariñando con la astronomía, porque empezó a resolver todas mis dudas que yo tenía sobre el espacio. Okay. Fue como un boom, de cuando entendí la luna a antes de entenderla. Sí, que es un parteaguas de aquí a lo que viene. Exactamente. Okay. Pero a partir de que dices, se supone que la luna es esto, trabaja de esta forma, es de esta forma, fue que empezaste a relacionarte, aparte de la luna, en otros tipos de constelaciones, en otros satélites, en los mismos planetas. Más en los planetas, en las estrellas, en el cosmos, vamos llamándolo así. Sí, o sea, para hacerlo a general, a lo grande. Entonces ya fue cuando empezaste. Sí, yo empecé a unir cosas con otras y entendí que el cosmos es gigantesco. Pues sí.
Es que si te pones a ver, pues no somos prácticamente nada. A nivel cósmico, es algo muy grande. Nosotros somos nada, ni una mota de polvo en el espacio. Exactamente. Y a partir de eso, ¿qué es lo que más te llama a ti la atención que tú digas, ya tuve mi parteaguas del antes y el después de la astronomía? Que tú digas, esto es lo que más me llama a mí la atención de todo, o sea, llámese la luna, las estrellas, los planetas, el sol, el espacio, la materia oscura, todo ese tipo de cosas que tú digas, esto yo me prefiero encaminarme a esto. Bueno, a mí lo que me llamó bastante la atención en astronomía es lo rapidísimo que hemos descubierto las cosas. De pasar a sentirnos el centro del universo, a saber que el universo es inmensamente enorme. A mí lo que más me llama la atención es esos descubrimientos. Ese sentimiento de ver algo, no saber qué es, y con los estudios que podemos llegar a hacer, descubrir qué es eso, por qué brilla así, de qué podría estar hecho eso que estamos viendo. Y no solo decir es un puntito, es una estrella. A saber, ¿es un planeta a tantos millones de kilómetros o es una estrella? Y existió desde tal fecha y posiblemente muera en tal fecha, a poder ser capaces de predecir todo eso. Ah, interesante. De hecho, sí, porque si te pones a ver lo que comentabas, eso se empezó a suscitar desde el siglo XVI con la invención del, ¿cómo se llama? Telescopio. Desde el primer telescopio. Que bueno, se podría decir, esa es una pregunta que yo te quería hacer. ¿Tú a quién consideras que es el padre de la astronomía actual? De la astronomía actual, bueno, bien pudiera ser Galilei, que fue el que perfeccionó el telescopio y fue el que empezó a representar los objetos en el cielo en dibujos que pudiéramos entender. Pues sí. Sí, bueno, yo por lo poco que sé, como dices tú, es un antes y un después, es un parteaguas. Por ejemplo, de cuando Galileo Galilei empezó con lo de la astronomía, que perfeccionó el primer telescopio, que empezó a hacer sus observaciones, a quererlas expresar, dar a conocer. Entonces ya a partir de ahí fue como un parteaguas, porque antes pues, no somos el centro del universo, como tú decías, y ahora no somos el centro del universo, hay más cosas aparte de, y de ahí por ejemplo podemos avanzar hasta, ¿qué te gusta? Cuando se creó el primer telescopio moderno. Sí, se podría decir así. ¿Cómo te diré? Como el telescopio, un megatelescopio, ¿no? A ver, ¿cuál se te viene a la mente? ¿El megatelescopio? Sí, el más reciente. Bueno, pero es un radiotelescopio orbital. Okay. Telescopio orbital, perdón. Telescopio orbital. ¿Eso qué quiere decir? Se encuentra en la órbita, está flotando en una zona que se llama 2B. Es una zona, creo que a 14 millones de kilómetros de la Tierra. Ah, caray. Es que es un telescopio que tiene que funcionar a temperaturas muy bajas. Entonces tiene que estar retirado. De hecho, tiene una capa térmica que está apuntando al sol para que no dañe los instrumentos. Es uno que lanzaron recientemente, el James Webb, a lo mejor te suena. Sí. Ok, es a donde yo iba. De hecho, estuve checando, incluso vi algunas partes de su despliegue, y ya estando, digamos, en órbita. Entonces es lo que yo menciono, por ejemplo, de todo lo que he ido avanzando, por ejemplo, con las ondas Hubble o las Voyager, cómo fue que se hizo. Yo, por ejemplo, de ahí yo me brinco mucho de la astronomía de, por ejemplo, Galileo, Newton. Ya estamos hablando de algo de física, pero estamos hablando de que era a gran escala, que te explicaba cómo funciona el cosmos. De hecho, la astronomía va muy arraigada a lo que es la física. A la física y a la matemática, que son las dos cosas con las que nos comunicamos con la naturaleza. Ok. Entonces, de ahí, bueno, es lo que te decía,
De ahí vamos, dependiendo, ya agregámosle lo más conocido, yo soy como de lo más popular, agreguémosle lo de Newton, Isaac Newton, luego nos brincamos a Einstein, digamos ya después vino lo de el primer viaje a la Luna, luego ya a Marte, todas las expediciones a Marte, hasta lanzar las ondas Voyager. De hecho, incluso antes del James Webb hubo otro, si mal no recuerdo, fue lanzado como en la década de los 90 y creo que pasaron como 40 años para que volvieran a lanzar el James Webb, pero con una tecnología pues sí, muchísimo más moderna. Entonces todo esto, por ejemplo, las ondas Voyager, o sea, creo que una ya salió de la Vía Láctea, ¿no? Salió de el sistema solar. Del sistema solar. Sí, no, a la Vía Láctea le faltan Láctea millones de años todavía. No, entonces me fui a los extremos. Es muy grande. Okay. Entonces, por ejemplo, bueno, de todo eso, todo lo que se ha descubierto, incluso ya se tiene imágenes de lo que viene siendo cómo es un agujero negro, un agujero de gusano, como se le llama. Bueno, no sé cómo le quieran llamar, ya ves que no es hoyo negro. Entonces, o sea, las deformaciones del espacio. Entonces, ya gracias a la tecnología, a todo ese tipo de telescopios, ya podemos tener imágenes más precisas de lo que se empezó hace más de 500 años, porque que empezó, digamos, con Galileo, porque pues de ahí para atrás eran solamente observaciones que se tenían. Y aún así, por ejemplo, digamos, los mayas, la precisión que tenían en los eventos atmosféricos, la rotación de la luna, los ciclos, entonces, todo ese tipo de observaciones. Pero a partir de ahí, con Galileo para acá, es una revolución. O sea, es algo extremadamente grande. Entonces, ese es el detalle, es a lo que yo voy. Entonces, de ahí, entonces tú consideras que, por ejemplo, el James Webb es algo de lo más espectacular que sea. Sí, es tecnología de punta de nuestra generación. Para replicar una tecnología parecida tendrían que pasar algunos años para tener algo más potente que lo que está en el James Webb actualmente. Estamos hablando por la resolución que tiene la tecnología en cuestión de los espejos, ¿no? Sí. De los espejos o lupas. Bueno, yo los miré como lupas. De hecho, son espejos reflectores que captan infrarrojo. Ok. Los espejos hexagonales que tienen, todos van dirigidos a un solo punto en el centro del telescopio. Uh-huh. Y ahí la luz rebota y pasa por todos los instrumentos que decodifican la información. Una vez decodificada, la mandan a la Tierra y es donde tenemos esas imágenes que a simple vista no las pudiéramos ver. Ok. Es muy interesante, la verdad. Entonces, vamos a hacer un pequeño corte porque creo que ya van a empezar a repicar y vamos a tomar poquita agua porque sí está haciendo calorcito. Entonces, de hecho, pues aprovechando que nos prestaron esta locación aquí en la biblioteca, nos aventaron hasta el fondo para que no hiciera muy ruido, pero vamos a hacer un corte y regresamos. Bueno, amigos, regresamos aquí con su podcast Todo Relativo. Aquí con mi buen amigo Miguel. Nos quedamos en lo que viene siendo el telescopio James Webb. Yo es algo que ya te había mencionado, pero bueno, ahorita lo quiero preguntar formalmente. Estuve investigando sobre lo que viene siendo los proyectos de las ondas, de los telescopios orbitales, y a mí me llamó mucho la atención que se relacionaban, por ejemplo, con la definición, que
que tienen, o más bien la calidad en la definición de las imágenes de lo que cada uno ofrece. Entonces, por ejemplo, hay una foto, a ver si la encuentro y se las ponemos, que tomó la sonda Voyager, si mal no recuerdo, la 2. La 2, tomó una foto de Saturno. Uh-huh. Y se miraba azul. Cuando, por ejemplo, acá tú lo interpretas y es como es un color, bueno, no es azul, es como un tono como amarillo, como más o menos así. Y hablaba algo sobre la radiación que tenía. Entonces, al pasar la sonda, estuvo tomando. Y es algo que si lo ves con un telescopio normal, lo puedes ver del color, como te digo, medio amarilloso, no sé, no recuerdo bien. Y esa sonda lo saca completamente azul. Entonces es algo que a mí me llamó la atención mucho porque dije, ¿cómo va a ser eso posible? Pues si yo toda mi vida, desde que yo estaba pequeño, pues lo pintábamos de ese color. Entonces es algo que me llama la atención en conforme a las ondas, a la tecnología, porque de hecho tienes que meterle muchísima tecnología a todo ese tipo de proyectos, ¿no? Para poder hacer, bueno, para poder tener esa calidad, para poder hacer ese proyecto, se podría decir así. Bueno, hay algo que normalmente no se dice, desconozco, pero normalmente todas las fotografías que son en el espacio no son tomadas a color. Muchas veces ¿Cómo que no son tomadas a color? Sí. A ver, ya me interesó más, a ver. Bueno, tú sabes que el espectro de luz deja un rastro. Ajá. Cada color tiene su huella digital. Sí. O sea, al momento de fotografiar tal planeta o tal nebulosa o tal galaxia, también están tomando el espectro de luz. Entonces, si al momento... Te refieres a la onda, ¿no? A la onda de luz. Qué tan densa, qué tan larga es su curva, ¿no? ¿Cómo se llama? O sea, ese tipo de cosas. Qué tan alta es la onda. La onda y qué tan separada está, ¿no? Sí. Ok, sí, entonces sí, voy bien. Entonces, en cada fotografía se toma el espectro de luz y una vez en la Tierra se procesa y se colorea de manera artificial. Ah, ok. Por eso es que muchas de las fotografías varían un poquito el color o discrepan las unas de las otras, porque ya a la hora de llegar aquí ya llega, pues ya intervenida la fotografía. ¿Y con qué interpretan esa información que mandan el instrumento? Ajá. El instrumento asocia la huella digital de tal color y manda un estimado. Ah, ok. Y alguien aquí en la Tierra interpreta ese estimado y lo colorea. Ok. Ahí, Pero no lo hacen, como por algún programa ya definido que esté interpretando. Sí, actualmente ya hay programas que hacen todo de forma automática. Ok, sí, porque se supone que para eso también puede haber que hay supercomputadoras que pueden darle uso a. Sí, ya se toman el lujo de dejarle el trabajo a la computadora. Ah, ok. Como el James Webb toma fotografías en infrarrojo, tú sabes que el infrarrojo no lo podemos ver. No, nuestros ojos no lo captan. Ajá, es invisible para el ojo humano. Entonces, gracias a ese tipo de tecnologías es que podemos interpretar de qué color podría ser ese objeto que están viendo los astrónomos. Okay. Entonces, a causa de eso, no sé si te había comentado, bueno, anteriormente te había comentado sobre lo que ahora, gracias a esta tecnología, conocemos cómo es un agujero de gusano, todo eso. ¿Tú crees que, bueno, a lo que me estás comentando, crees que sea como nos presentaron así en color un agujero negro? O sea,
como tal, el centro, pues sí es completamente negro, pero la variación, o sea, El horizonte de el sucesos. horizonte, ajá, este, ¿crees que sí sea como nos lo pintan, se podría decir así? Bueno, ya no estamos en la época de creer o no creer. Ahora tenemos la tecnología que nos demuestra que así es. Eso es lo que me encanta de la ciencia. Creas o no creas en ella, va a ser verdadera. Ok, pero sí, a lo que me refiero es de que a lo que tú dices se interpreta, Sí. o sea, es una interpretación no tanto como que sea 100%. Sí, pues no ¿Real? tenemos la tecnología para verlo directamente. Ajá, para verlo directamente, es a lo que yo me refiero. Entonces, ¿qué porcentaje le das a ver una imagen de que tú digas en mi computadora con esos colores a que sea en la vida real? Bueno, pues yo diría que... Porque a mí, bueno, pues, en lo personal se me hace algo fantasioso. Bueno, no tan fantasioso, a lo mejor porque pues no lo puedo ver. no lo estás viendo, Ajá, sí. pero es curioso ahorita por lo que comentaste. Bueno, pues yo creo que así se ve. Pero bueno, pues cada quien ve el mundo hacia su modo. Imagino que incluso los colores los vemos cada quien a nuestro modo. Entonces, pues el color ahí está y ya depende de cada uno interpretarlo pues, de la mejor manera que nos convenga. Ok, buen punto. Pero de que el color, pues ahí está. No hay cierre. Otra cosa que quería pues, decir es que el agujero negro pues en sí no se ve. Sí, por ende. Tú sabes que la luz no escapa. Ajá. Entonces lo que se ve en las fotos del agujero negro es lo que te decía, el horizonte de sucesos. Es toda esa luz y que está haciendo un caos alrededor del agujero negro a punto de ser succionado. Entonces, lo que vemos es luz desplazándose. Pues sí, desplazándose en círculos porque es como un tornado. Se supone que incluso no es completamente Curvo. no es completamente curvo, sino que tiene sus variantes en cuestiones de... Yo le he intentado analizar bastante, he intentado comprenderla y me revuelve la cabeza. No hay por dónde tomarle forma. Por donde quiera que la veas, está absorbiendo luz. Sí, claro, nomás porque bueno, yo antes tenía la creencia que caía y ya era completamente, era en línea recta y después no, es que va dando vueltas. Entonces, perdón, yo lo interpretaba como de va girando como un tornado y se va haciendo cada vez más pequeña hasta llegar al centro donde está acumulado toda la masa. Entonces, y una vez estaba viendo un documental que en realidad no es así, porque la velocidad es lo más rápido que hay. Entonces, aún así, ni aún así se escapa, o sea, por cuestiones de kilómetros que pueda pasar, como la gravedad es tan fuerte, aún así lo atrae. Entonces lo que hace es no irse ni en línea recta ni en un círculo. Yo lo pensaba perfecto y se va más bien como en óvalos, o sea, tiene no es exactamente en círculo, sino que tiene su... Bueno, es que ocupas, hay que entender un poquito cómo funciona el espacio-tiempo. Imagínate una red que no es solo horizontal, sino verticalmente, pero en todas direcciones. Entonces, un agujero negro es masa supermasiva en un punto donde todo lo que cae ahí. Uh-huh. Entonces, imagínate un espacio en 3 dimensiones. Y está el agujero negro y toda la luz que entra va a caer adentro, de cualquier dirección que vaya. Sí. Pero como no escapa la luz del centro, se ve la distorsión a las orillas. Entonces cuando la luz va entrando, pues curva de todos lados. Por eso yo te decía que yo, por más que me la imagine, no logro, me duele hasta la cabeza intentar entenderla, porque ¿cómo es posible que absorba de todos lados y verlo como lo vemos nosotros? Porque sí, de hecho, se supone que está captando la luz, pero bueno, sería más bien es eso, que como no está dejando pasar la luz en esa parte,
se ve una oscuridad completa y lo único que se interpreta es su, ¿cómo dijiste? El horizonte El de horizonte, sucesos. ajá, entonces, ahí entonces, De hecho, lo que le da el aspecto de que sea un óvalo es porque se ve la luz que está atrás. Como el espacio está curvado, la luz que está atrás es lo que se ve en la parte de arriba. Es algo muy complejo. Sí, sí está. Ayer, una vez estaba viendo de una explicación de eso, si mal no recuerdo, Javier Santaolalla. Es un investigador físico, matemático, creo, algo así. Sí. Incluso tuvo aportes en el acelerador de protones, ladrón, no me acuerdo cómo se llama. Ay, se me fue el nombre, pero sí. Bueno, ese, a ver si... El colisionador El de colisionador de esa. Ese. Entonces, él estuvo explicando sobre cómo se ve el agujero negro en una película Interestelar. Entonces, y no dura mucho, dura creo que como 5 minutos porque él hace videos cortos y te lo explica muy bien el cómo funciona. Entonces, de ahí es donde yo he sacado un poco también de información. Entonces, como él es un investigador y sabe de todo eso, pues vamos a darle credibilidad, ¿no? A huevo. Entonces, estaba explicando y es por eso que te digo que a mí también me revolvió mucho. Yo después de ver ese documental caí a ese video y me lo dejó mejor explicado, pero aún así se me hace muy complicado. Sí, bueno, si a ti que eres fan de eso, que estás encaminado ahora imagínate un simple mortal como yo, como... Todos somos mortales aquí. Sí, entonces sí es algo muy curioso todo eso. Entonces, pues vamos a ver qué procede y pensar que tenemos esa imagen gracias a una mujer, porque fue la que realizó los cálculos para la interpretación del primer agujero negro. No sé si te la sabías esa. Pues yo sabía que las bases las sentó Einstein con la teoría de la relatividad, donde predijo que podían existir esos monstruos en el universo. Sí, o sea, la teoría, bueno, la teoría es de Einstein, las bases, todo eso. Pero ya, por ejemplo, la visualización, la interpretación de la información, como dices tú, no me acuerdo por cuál satélite lo captó, lo mandó, y una mujer hizo los cálculos para hacer la interpretación de esa información. Para hacer la primera réplica. Ajá, entonces ya fue donde te la presentaron, que no me acuerdo cuántos gigas pesa la pura imagen de tan... ¿O se había escuchado eso de la primera foto? Esa está muy interesante porque dices, o sea, una mujer que aparte pues, las mujeres ya han tenido grandes aportaciones. Sí, de hecho para la llegada a la luna fueron indispensables. Sí, también tuvieron de hecho una mujer fue la que realizó los cálculos, no me acuerdo cómo se llama, no voy a mentir, que realizó muchos cálculos en base a... De hecho, fueron muchas mujeres las que hicieron los cálculos para poder llegar a la luna. Y fue una mujer la que programó el Apolo. ¿En serio? Para ir a la luna. Lo programó a mano. ¿En de serio? hecho, hay una foto, Bárbaro. La información, el libro, está más alto que ella. Ah, sí lo vi, que está... No, estaba... ¿Te imaginas para leer todo eso? O sea, de puras instrucciones. Yo pienso que debe ser más bien un manual porque te imaginas toda la programación que tuvo que hacer. Entonces, qué gran aportación que han hecho a todo este tipo de sucesos, que gracias a eso pues, nos podemos nutrir un poco más la cabeza de cómo es nuestro mundo, el mundo que nos rodea, el universo, y es algo curioso. Una vez estaba escuchando, en lo que sí yo decirle un poco, escuché, no, creo que fue un maestro
Quique, si lo ves, pues ahí no me voy a regañar. ¿Profe Quique? Saludos, profe Quique. ¿Verdad? Entonces, que dice, la humanidad nos hemos enfocado más en el exterior que en el interior. Perdón, es que estamos en la biblioteca, ya ven cómo son aquí. Está embrujada. Está embrujada. Entonces, decía, se ha enfocado más en explorar más el exterior que el interior. Por ejemplo, se dice que se ha explorado más y se ha puesto más énfasis en el espacio que incluso dentro de la tierra, el mar, en los mares. todo eso. Que por ejemplo del mar creo que no se conoce más que el 10 o 17% de como tal, del total de los mares. Y si te pones a ver en cuestiones del exterior, del espacio, se sabe muchísimo más. Pues relativamente se sabe más, pero no llegamos ni al 1% de todo lo que hay en el espacio. Bueno, sí, pero o sea, volvemos a lo mismo. Como lo dice, como se llama, todo es muy relativo, porque pues decimos tan inmenso y si te pones a ver la grandeza del universo, pues no somos más que nada. Y por ejemplo, aún así lo estamos explorando, algo que es más grande, algo que es más pequeño, pero igual ese puede ser el tema para otro video, un futuro, ¿sí? Entonces, si es incluso ahorita que me acordé, se me vino a la mente de Stephen Hopkins, que hablaba de, por ejemplo, cómo puedes tener un electrón y puedes tener otro, mandarlo al otro lado del universo, o sea, completamente, y si estimulas uno, funciona en el otro, a pesar de la distancia, que estamos hablando de cientos de miles de millones de años luz. Había escuchado de eso, sí. Está interesante. Y a pesar de la distancia de todo eso, y me acordé también de lo que decían de la luz, de cómo se va formando el espectro. Y hace algunos años vi sobre un documental o algún proyecto que tenían. Creo que también el James Webb lo estaban enfocando un poco para ver sobre el Big Bang, para rastrear el espectro que ha dejado la luz a partir del Big Bang. De hecho, lo encontraron. No me digas eso. Sí, estaban... No, pero o sea, completamente hasta donde surgió. Bueno, lo que yo leí es que habían encontrado información. Acá está. Habían encontrado información de antes del Big Bang. No leí el artículo, pero decía que a lo mejor había información que me podría cambiar la teoría. La desconozco, no leí el artículo, nomás leí el título. Por falta de tiempo no lo leí, pero es uno que ahí tengo pendiente por leer. Ok, no lo leas, güey, después te asustan. Que después de todo eso, güey, están los perros de Tíndalos. No, está muy feo eso. No lo recomiendo. No te creas, güey. Bueno, ya conforme a esa información hay que tomarla con pinzas, porque muchas veces los estudios dicen algo, pero la gente toma fragmentos y empieza a desinformar. Pues es que, bueno, voy de acuerdo, pero puede ser tomado con pinzas, porque lo que pasa es que mucha gente también, para empezar, está primero la hipótesis, porque ahorita es hipótesis. Pues no tienen ahí unos datos que supuestamente analizaron. Sí, pero sí, falta comprobarlo. Exactamente, sigue la hipótesis, no está la teoría. Muchos dicen en teoría, pero ya cuando en física, en el ámbito científico, cuando dices la teoría es cuando ya está comprobado. Por ejemplo, si nos vamos, está la teoría del todo de Hopkins, está la teoría de la relatividad, está la teoría de la gravedad, la de cuerdas. Bueno, la de cuerdas, todo, sí,
pero la de cuerdas todavía no está comprobada. Bueno, está en teoría. No, está en hipótesis. Siguen trabajando en la teoría. O sea, para hacer la teoría. Porque la teoría es cuando ya está comprobado científicamente. De hecho, ahorita aún no hay nada que contradiga la teoría de cuerdas. Pero pues, es una teoría más. Bueno, a lo que yo he escuchado la teoría de cuerdas no me enfoco tanto porque ya nos empezamos a meter con el multiverso y me siento como en Marvel, güey, cositas así, o sea, ya ves como sí, maldito Hollywood dicen. Entonces, pues sí, pero por ejemplo, ya cuando dices en teoría es esto. Y mucha gente dice, es que es teoría. Sí, pero en el ámbito científico teoría es que ya está comprobado. Y la verdad es que es teoría, no es cierto. Bueno, comprobado entre comillas. Porque si se descubre más información, pues puede cambiar. Sí, claro. Pero por ejemplo, es la teoría, digamos, de aquí a aquí. Aunque aquí está la teoría. Y ya si se descubre un poco más, o sea, puede que la cambie, puede que se vaya sobre esa misma. Exactamente. Entonces ya ahí es donde cambia un poco la cosa. Pero ahorita como tal sigue a lo que me dices, estamos hablando de que sigue en la hipótesis. Bueno, se sigue analizando. Sí, pero imagínate que hay, bueno, sería muy interesante que hubo después de, porque se supone que antes de eso todo estaba, solamente era polvo cósmico que se compactó y de repente tronó todo. Pero qué tan pequeño tuvo que ser para que su explosión, o más bien qué tan poderoso fue para que su explosión creara todo esto. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa, pero pues estamos hablando de miles de millones de años. Pero es prácticamente poderosísimo ese estallido que hubo. Bueno, ahí me gusta asimilarlo como es algo que supera nuestras escalas. A mí me gusta asimilarlo como si la Tierra fuera un protón. Uh-huh. Entonces, cuando ocurre la bomba atómica, pues tú ves el tamaño que tenía la bomba atómica, 2 metros de alto. De hecho. Entonces, ¿a poco 2 metros de alto? Lo que era en sí el núcleo del bomba. Ok, sí, lo que es. Sí, ya lo que es todo ya el la cohete, estructura ya y todo, cambia. Okay, sí. Sí, pero en sí lo que es la ojiva explosiva, ajá, es algo pequeño. Ok. Entonces, sí. Entonces somos un protón en la bomba atómica. Cuando estalla, pues sí viste las magnitudes, ¿no? Sí. Destruyó la ciudad entera. La arrasó radiación, con todo, la o sea, radiación. si tan solo la explosión se vio a kilómetros, o sea, el hongo radioactivo, o sea, se vio a kilómetros. Exactamente. Entonces, imagínate, ese pequeño protón pudo haber acabado en cualquier lugar de kilómetros. Entonces, aumentando todo eso a escala de un Big Bang, ajá, pues entonces las pequeñas partículas acabaron en todos lados. Solo que a nivel cósmico. Fíjate que nunca lo había visto desde ese punto y se me hace buena analogía la que pones. Es interesante. Bueno, y hay que entenderla porque en sí no somos un protón. Y obviamente al estallar el Big Bang no cayó la Tierra en tal lugar. Simplemente los gases que estaban en ciertas zonas se formaron y crearon a la Tierra. Ajá. Entonces, pues se puede decir que un protón y no. Sí, pero como analogía, funciona. Como analogía me funciona a mí perfectamente porque no lo había visto desde ese punto. Dejaré un poquito más esta madre porque ya están poniendo música. Ahorita nos van a arrullar. Ya no se quebren tanto la cabeza. Y sí, es muy, muy interesante. Es que realmente todo esto es muy extenso. Bastante extenso. O sea, no estamos tocando ni la... Estamos raspando. Sí. Es algo muy, muy grande.
yo a mí se me hace bien, por ejemplo, para este pequeño podcast, tocar como bueno, a mí como te digo, lo que más me interesa, soy como muy popular, porque si me pongo de lleno, pues me puedo llevar toda la vida y nunca voy a acabar, por ende. Entonces, no sé tú cómo lo veas por cuestión, o qué crees que hace falta, o algo que tú digas que te gustaría investigar conforme a... Uf, me llama muchísimo la atención la vida en otros planetas. Y no estoy hablando de extraterrestres, ni marcianos, ni otras civilizaciones. Vida molecular. O sea, así inició la vida aquí en la Tierra. Sí. Desde las moléculas fueron formando, fue creando la vida. Imagínate cuántos planetas no están en este proceso ahora mismo. Sí, cierto. El problema es que no los hemos alcanzado. No. O sea, a ver, por ejemplo, si mal no recuerdo, el planeta más próximo parecido a la Tierra está a 7 años luz. Un exoplaneta de otra galaxia. Ajá, entonces, pues, sí, lo estás viendo por el infrarrojo, por los satélites, por toda la información. Pero estamos hablando de que de aquí a que captaste esa luz, son 7 años luz de... Sí, ya pasó muchísimo tiempo. tiempo. Mándale pues, una señal a ver si la captan. Y, o sea, nosotros ya no vamos a existir, carnal. O sea, es una distancia extremadamente grande, tomando en cuenta que la velocidad, o sea, la luz en un segundo te recorre 300,000 kilómetros. Sí. Ahora imagínate, eso multiplica en 7 años. En 7 años, segundo, 2, 3, 4, al minuto, a la hora, no, son al día, o sea, fuera. Entonces es lo que vamos. Es una distancia extremadamente muy grande. Y si hubiera vida en otro planeta, pues la verdad tardaríamos. Solamente la podríamos ver. Ajá. Nuestros en el futuro estarían viendo el pasado de ellos. Exactamente. Entonces es lo bonito, por ejemplo, de ver a las estrellas, que tú ves al pasado. Es como ver al pasado. Entonces Sí. las ves y dices, a lo mejor en algunos años que esté más avanzada la tecnología, pueda, y a lo mejor, o sea, porque no está descartado, como dices, vida molecular. Entonces, sí, pero como nosotros tenemos el concepto de la vida, de la atmósfera, del clima, de todo lo que tiene que estar para que en nuestro caso surja la vida, no sé, en otro lado puede ser diferente. Está como no me acuerdo cómo se llaman, unos osos, bueno, no me acuerdo. Los tardígrados. Esos, o sea, los ositos de mar. Ajá, que te pueden vivir mucho tiempo en temperaturas extremas. Puede ser que en otro planeta haya, así como tú lo planteas, pueda ser. Yo es lo que más o menos me imagino. Bueno, se ha demostrado que los elementos para la vida abundan en todo el cosmos. En lo que podemos estudiar, en lo que pueden estudiar los astrónomos. Entonces no es muy loco pensar en que en cualquier lado puede haber vida. Incluso vi un documental donde mencionaban que podía existir vida basada en ácido sulfúrico. ¿En ácido sulfúrico? En ácido sulfúrico, o sea, que el ácido sulfúrico sea el elemento esencial. No indagué mucho, me pareció un poquito loco, pero igual lo quise comentar. Oh, ok, pues es que de hecho sí, porque estás hablando de, o sea, es algo que para nosotros, o sea, es perjudicial. Sí. Muy, muy, muy perjudicial, güey. Entonces, como para que digas, haya vida, puede, y que hubiera vida dices, está muy extremo eso. También en una luna de Saturno, me parece, creo que escuché que había posiblemente
se pudiera formar vida a partir de amoníaco. Caracas. Interesante. Son cosas ya muy de química y no me meto mucho con la química. ¿De qué? No, ¿la es así con pincitas o qué? No, Ni son temas más difíciles. Sí, yo en la química no. Lo único que sé es cómo hacer vaporú y ya tengo que comprar las cosas ya hechas, güey, ya nomás para mezclar, entonces imagínate. Bueno, pues también el estudio de la astronomía también va muy de la mano con la química. Sí, tienes que llevarla, pero pues bueno, es parte de. Sí, bueno, vamos a. ¿Tú con qué te quedas de todo esto? De astronomía. Ajá. Pues más que quedarme, me gustaría que todo el mundo se pudiera involucrar un poquito en astronomía. Porque pues, más allá de saber lo que hay más allá, te permite reflexionarte hacia adentro. O sea, de dónde vienes, qué eres, por qué estás aquí, por qué estamos todos aquí. Lo que somos capaces de hacer, como criaturas creadas de polvo, somos capaces de autoentendernos, de entender nuestro alrededor. Y es algo, ¿sabe? Que a lo mejor todo el mundo debería experimentar. Es algo muy bonito. Pues lo que pasa que como no toda la gente va encaminada, pero yo pues en lo personal, yo me llamó mucho la atención todo eso a partir de en la prepa. Fue cuando yo me empecé a involucrar un poquito más por cuestiones de la física. Me acuerdo que vi un documental muy bueno que te habla sobre Galileo, Newton, Einstein y Hopkins. Entonces te empiezas a ver, es un documental como de 45 minutos y es muy interesante porque te habla a grandes rasgos lo que es la física y cómo se ha involucrado a la astronomía. Entonces, por ejemplo, la gravedad, cómo funciona lo que decías de de que es una malla y el ejemplo que te ponen de la malla con la bola de boliche, o sea, por ejemplo, diferentes pesos, todo eso. De cómo se curva el espacio. Me llamó mucho la atención, entonces fue cuando empecé yo a encaminarme. Entonces, pero no, el detalle es de que no todos, nos gusta siempre lo mismo. Entonces, y es muy difícil siempre encontrarte con gente que digas, le llama la atención lo mismo que a mí. Y vaya que es difícil, la verdad. Pero pues igual es parte de la ventaja que cuando lo encuentras tienes pláticas muy amenas y oye, yo no sabía esto, te vas retroalimentando. Sí. Pero y hasta como para algún tema de conversación es buenísimo porque es un tema de nunca acabar. Yo pienso que cualquier tema, pero lo bonito de todo esto es la maravilla que está ahí arriba, pues. Es maravillarse de lo que nos rodea, de la naturaleza. Sí, entonces, eso a mí se me hace extremadamente espectacular. O será que todo lo veo con ojos de asombro, no sé por qué. Yo sí soy de que cualquier cosita, ¿a poco sí? A ver, ¿y cómo se hace esto? Entonces, bueno, aquí un truco es ver las cosas con ojos de niño, asombrarte de todo. Sí. Es el truco para hallarle el amor a las cosas. Sí. Entonces, yo pienso que a lo mejor así estoy y por eso siempre que soy muy curioso, siempre quiero saber de todo. No siempre se puede, entonces siempre me enfoco a lo que me entiendo un poquito más, pero es muy interesante. Incluso que está con lo que me comentabas, estábamos en el salón, no éramos mucho, éramos como 18 personas, estábamos en la prepa. Saludos allá a los de la prepa que todavía andan. Bueno, andan todos, pero ya chambeando. Sí. Entonces, con los que pues, todavía cotorreo, porque hay unos que ya no, es parte de. Pero a pesar de que todos llevábamos la misma materia, o sea, teníamos que enfocarnos
muchos no, y muchos sí, ay, está padre. De hecho, creo que fui el único yo de la clase que yo me enfoqué en cierto punto a eso. Otros, pues, lógicamente se enfocaron a otras cosas, es parte de... Pero ya pasé el tiempo, yo salí, me puse a trabajar y mis patrones eran mucho de ver todo eso. Entonces, sí, muchos documentales, siempre estábamos chambeando y ponían documentales, muchos documentales. Entonces, buena motivación. Sí, de estar chambeando, siempre documentales y cositas así, y no solo de física, de astronomía, de administración, de emprendimiento, de mucho. Entonces vas empapándote, y cuando te rodeas con gente así, pues aprendes más. En este caso, pues yo no sabía tanto. Ya al conocerte a ti, pues, oye, y esto está como el telescopio, no sé si te acuerdas en Perú, que está un telescopio. ¿En Perú? En Perú, ¿Chile? En Chile. Ay, disculpen. Sí, o sea, yo no sabía que había en Latinoamérica telescopios de esa magnitud. Casi por lo regular en las películas los ves todos en Estados Unidos y bueno, solo Estados Unidos. Ya ves, pero te quedas y dices, eso es espectacular. Aparte, creo que hay otro aquí en México, varios en Perú, y por ejemplo querían hacer una red de satélites. Sí. Para hacer todavía más, o sea, para que fuera todavía más potente, apuntarlos todos al mismo, y de ahí al mismo punto, y de ahí sacar información y todo eso. Entonces, de hecho, usaron esa técnica para fotografiar el agujero negro. ¿En serio? Fue una colaboración entre varios telescopios. No me digas eso. ¡Ah, qué padre! Pero, o sea, ok, sí, déjame asimilarlo porque sí está... Sí, la comunidad científica es todo lo contrario a la comunidad normal, que gobierna. Sí, los científicos son muy unidos y los gobiernos muy separados. Comprendo. Bueno, ahorita hablando de eso, me acordé de un proyecto que hubo en China, que hicieron en China, sobre, si mal no recuerdo, como teletransportación, algo así. Están intentando. Algo así. Pero era de un satélite a la Tierra. Hacer como un tipo de teletransportación, si mal no recuerdo. De una molécula, un protón o un electrón, no me acuerdo. Pasarlo. Y por lo mismo que decían de los satélites, y creo había una triangulación porque era satélite y dos laboratorios en tierra. Entonces había una triangulación ahí, y uno era en China y el otro estaba, si mal no recuerdo, en Malasia, algo así. Y entonces era China, Malasia, si no, no van a crucificar, y el satélite. Entonces era una triangulación ahí de información, y estamos hablando de que información en tiempo real, algo muy, muy preciso. Bueno, gracias a la tecnología que se puede hacer todo eso, y por ejemplo puedes comunicarte, no sé, digamos el telescopio de aquí de México con el de Perú, con, no sé, en China, en Rusia, en cualquier parte del mundo. Está la facilidad de la comunicación, y poder interactuar. Entonces sí es algo muy que aporta mucho a poder seguir mejorando. Sí, bueno, son tecnologías que se están desarrollando, sabes si se desarrollen totalmente, pero es como veían antes las tecnologías de ahora. Antes imaginaban con poder vernos de un lado del mundo en el otro. Uh-huh. Ahora es posible. Es posible, sí. Entonces solo es cuestión de tiempo hasta que den con la tecnología. Hasta que surja. Entonces, que a mí sí me hace igual. De hecho, no sabía ese pequeño dato de cómo trabajaron
los telescopios para hacer eso. Sí, Fue en conjunto. Se me hace muy interesante. Pues sí, es que no es lo mismo la calidad de uno solo a 50, 10, no sé cuántos hayan participado, la verdad desconozco de ese tema, pero pues no sé si una... Yo me imagino, por ejemplo, la cámara de un teléfono. No es lo mismo de 1 megapíxel, que después fueron 2, 3 megapíxeles, por ejemplo, ya cuando tienes 50 megapíxeles, que no es lo mismo uno a que le metas 50 más resolución al mismo punto. No sé si funcione como analogía, pero se me vino a la mente. Bueno, más allá de la cantidad de píxeles que pueden captar, depende también del lugar donde lo captan. No es lo mismo ver un objeto desde este lado que poder verlo desde estos dos lados. Ajá. Entonces, cuando trabajan en conjunto, pues trabajan desde este lado del mundo, desde este lado del sol, y pueden captar hasta este lado del mundo y este lado del sol. Ajá. Tomando como el micrófono como referencia. Sí. Entonces, en vez de tener un solo observatorio en un punto de la Tierra, tienes un observatorio del tamaño del radio al sol. Ok, buen punto. Entonces así es como se pueden tomar imágenes a mayor distancia y con mayor calidad. Con mejor calidad, exactamente. Bueno, esa era la idea, pero no me supe explicar. Entonces, sí estamos en sintonía. Bueno, ya aclaramos ese punto. Entonces, ¿algo más que quieras comentar? Que tú digas algo, lo que tú quieras. Ahorita, adelante, despláyate. Pues me gustaría que vieran la serie Cosmos. Es básica, es una serie básica. Es una serie muy bonita, llega al corazón. Si lo ves con ojos de admiración, la vas a amar. ¿Cuál? ¿La de Carl Sagan? Pues o la nueva. La de Carl Sagan sí es bastante entretenida, bastante informativa, pero me imagino que ya está un poquito desactualizada. Sí. Está la de Neil deGrasse, me parece. Ajá. Que se llama el señor. Sí. Un ídolo. Sí. deGrasse, creo que se pronuncia. Neil deGrasse. De hecho no sabía cómo se llamaba yo, nomás por el morenito de Cosmos. No, se llama Neil deGrasse Tyson, me parece. Ok, Neil sí, pero el apellido no me acordaba como tal. Sí, el apellido está un poquito extraño, pero creo que se pronuncia deGrasse. Okay. deGrasse o algo así. Ok. Entonces sí, ver esa serie es fundamental si te gusta la astronomía. Si tienes poquita curiosidad, vean Cosmos. Ok. Pues creo que también la tendré que ver, porque creo que nomás vi como 2-3 capítulos, pero bueno, es parte de... No tiene desperdicio. Ok, tendré que verla. Entonces, por hoy aquí la dejamos. Te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación Gracias. a hacer este pequeño podcast. No cualquiera se deja hablar de astronomía. Gracias. Bueno, entonces sí, pues darle difusión también a esto para que a lo mejor lo poquito que nosotros sepamos o detallitos que a lo mejor alguien más desconoce, puede que le sirvan a alguien más y les llamen la atención y pueda crecer un poco más el conocimiento general de este tema. Entonces pues muchísimas gracias. Miguel, un gusto y espero poderte tener pronto de nuevo por aquí. Con gusto, cualquier otro día. Muy bien, entonces nos vemos y hasta la próxima. Gracias.